decir que este ciclo está normal y que el flujo de sangre está siendo normal. Pero cuando hay alguna modificación de ese flujo, es donde aparecen los sonidos extras, que son los soplos cardíacos. Bueno, esta contracción del ventrículo y la expulsión de sangre a través de las grandes arterias va a producir una onda de presión que se puede palpar a nivel de arterias periféricas. Como ustedes habían escuchado ya, las arterias que tienen un grosor un poco más alto porque necesitan producir, digamos, una contracción mayor para poder mantener la circulación de la sangre. Este pulso se puede percibir en arterias periféricas, como por ejemplo en la muñeca, en la arteria radial, o en el cuello, en las arterias carotidias. Acá tienen una imagen de dónde se toma el pulso de la arteria radial y de el pulso carotidio. La frecuencia cardíaca, decíamos que la frecuencia cardíaca normal iba desde 60 a 100 latidos por minuto, a menos que haga un ejercicio, y dependía de qué tipo de ejercicio iba a ser mayor o no. Pero normalmente en una persona que no está haciendo actividad física, que está tranquila, la frecuencia cardíaca tiene que ir entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca aumenta más de 100 latidos por minuto, se va a llamar taqui, y en este caso taqui vamos a ponerle este prefijo taqui, y vamos a diferenciar en este caso cuando hablamos de la frecuencia cardíaca central, cuando estamos refiriéndonos al corazón, se va a llamar taquicardia, y en cambio cuando tomamos el pulso y aumenta la frecuencia cardíaca del pulso, o sea, la frecuencia cardíaca periférica, va a ser taquisfigmia. O sea, hay una diferencia entre la frecuencia del pulso, que es periférica, y la frecuencia cardíaca central, que es el corazón. Entonces va a ser taquicardia en el caso del central y taquisfigmia en el caso del pulso o periférica. Lo mismo que si disminuye la frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, se va a llamar bradisfigmia si nosotros estamos tomando la frecuencia periférica, o sea, la del pulso, o se va a llamar bradicardia si estamos tomando la frecuencia cardíaca central. Esto es importante porque siempre van a tomar ustedes la frecuencia. Es uno de las constantes vitales, entonces es muy importante que la tengan bien clara. Frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100 latidos por minuto, y frecuencia cardíaca baja por debajo de 60 es bradicardia, y por arriba de 100 es taquicardia. Ahora bien, vamos a ver qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo del corazón. O sea, vamos a contar cuánta cantidad de sangre se expulsa durante un minuto en un corazón normal. ¿Cómo se obtiene este gasto cardíaco? Yo les había dicho que tengan en cuenta dos cosas: frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Porque el gasto cardíaco se puede obtener multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto, si decíamos que entre 60 y 100, podemos promediar en un adulto de 70 kilos que tiene una frecuencia de 70 latidos por minuto. Esto puede variar, obviamente, y va a variar el gasto cardíaco, pero la frecuencia cardíaca de 70, y teníamos un volumen sistólico que era de también 70 mililitros. Entonces, si nosotros multiplicamos 70 por minuto por 70, que es el volumen sistólico, vamos a obtener el gasto cardíaco.
que es de 4.900 mililitros, que es lo mismo que decir 5 litros por minuto pasan por el corazón de sangre, que es la cantidad total de la volemia. O sea, la cantidad de sangre que se encuentra en todo el conducto, todo el sistema circulatorio. Acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de una persona sedentaria y de un atleta. En reposo decíamos que el volumen sistólico es de 70 mililitros y la frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Entonces el gasto cardíaco es de 5 litros. En el caso de un atleta, las fibras cardíacas aumentan de tamaño y de grosor también. Entonces, esto hace que el corazón sea un poco más grande en un atleta. ¿Por qué? Porque requiere más gasto cardíaco durante la producción de ejercicio. Pero en actividad de reposo no necesita más que una persona sedentaria. Solamente necesita 5 litros por minuto. Pero su corazón aumentó de tamaño para poder suplir las necesidades en el momento de la actividad física. Entonces, el volumen sistólico aumentó, en este caso, tiene un gran corazón y aumentó a 130 mililitros el volumen sistólico. Entonces, si aumentó a 130 mililitros el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca tiene que disminuir porque no es necesario que lata 70 veces para lograr 5 litros por minuto de gasto cardíaco. ¿Entienden? Entonces, normalmente una persona que hace mucha actividad física va a tener una frecuencia cardíaca más baja de 60 y va a ser normal, pero va a ser más baja porque tiene un corazón más grande. En cambio, cuando se hace ejercicio aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, entonces el gasto cardíaco, si nosotros tenemos que multiplicar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, obviamente va a aumentar. ¿Qué cosas modifican el gasto cardíaco? Ya lo dijimos. Si es el gasto cardíaco, es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, cualquier cosa que modifique la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico va a modificar el gasto cardíaco. ¿Qué modifican la frecuencia cardíaca? Ya dijimos el ejercicio, la edad, la altura, la fiebre porque el aumento de temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, las hormonas tiroideas, un aumento de secreción de hormonas tiroideas puede aumentar la frecuencia cardíaca, en cambio una disminución de las hormonas tiroideas puede bajarla, el sexo, algunos medicamentos y algunas enfermedades, que eso no lo vamos a ver. Y el volumen sistólico, hablábamos de la ley de Frank-Starling, que es el mejor ejemplo que podemos tener de la ley de Frank-Starling, es el del corazón del deportista. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción, entonces va a haber mayor volumen sistólico. Y ese es el caso del deportista que su corazón, sus fibras se estiran, se hacen más gruesas y se hipertrofia el corazón para aumentar el volumen sistólico y aumentar, por lo tanto, el gasto cardíaco. Bueno, estos son los, algunas pautas fisiológicas que les vamos a dar, que son las que en general tienen mayor problema o dificultad para comprender. No sé si tienen alguna duda. Y acá una alumna consultada, pero no con respecto a los contenidos, sino con respecto al tema de la modalidad de las clases. Y entonces dice, buenos días, profesora, consulta por qué, espere que se me corrió. Era con respecto a la clase virtual. Sí. No sé si lo leíste, que ya no hay la misma cantidad de alumnos, que sería bueno hacer 2 comisiones juntas, así por lo menos tienen 2 horas de clase por semana.
ya que hay Sí, muchos que nos cuesta esta materia, necesitamos más teoría. bueno, sí, me Es lo parece que me bien. comentaba Y que sí, íbamos a ver, Lidia. claro, eso estábamos pensando, porque la verdad que para dar, ayer dimos clases a 10 personas nada más. Hoy hay bastantes, 30 alumnos, 29. Sí, No, son los que también se van sumando. claro, Yo les comentaba que en total son 300 inscritos, activos creo que son 240. Igualmente pasa lo mismo en las clases presenciales. Arrancan sí, muchos, después faltan y cuando está cerca el parcial se llena el aula y cuando van a rendir el primer parcial tenés los 313. Eso claro, pasa en la presencialidad también, o sea, a mí no me asombra. El tema es poder aprovechar, que ustedes aprovechen, chicos, las clases, tienen los power, tienen la teoría, tienen esta oportunidad de la clase que la pueden incluso grabar, si la graban con el celular, la escuchan las veces que quieran. Estén ustedes, bueno, que cada uno pueda participar. Lo que sí estamos pensando por ahí, en hacer solamente un encuentro o dos, que se sumen las comisiones, todas las comisiones, todos los alumnos que puedan, y que algunos de ustedes graben la clase con audio y después la comparten. ¿Mm? sí, estaría bueno. Yo no sé cómo se graba la clase, porque ahí está preguntando a Yo alguien cómo se graba. Claro, pero por ahí forma colaborativa. También ustedes, chicos, tienen que hacer un esfuerzo. Si ustedes tienen el celular en este momento encendido, por ahí pueden grabar el audio de lo que uno habla. ¿Mm? Graban el audio y lo pasan a los grupos. Claro, Este, yo creo que por ahí, si ya tienen el PowerPoint que está subido al aula, y después ustedes acompañen ese PowerPoint con el audio que tienen en su celu, y sean solidarios entre todos, pueden ponerse de acuerdo en grabar 3 a la vez, a ver cómo les sale. ¿Eh? claro. Y ahí la pueden escuchar las veces que quieran, me parece que es más también, se adapta. Si los parciales ¿Mm? no tenemos, acá preguntan de novedades de los parciales, no tenemos ninguna novedad todavía porque tiene que ser cuando sean presenciales los parciales. Y será Claro. a fin de año el primer parcial y en marzo el segundo parcial. Sí, calculo que sí. Igualmente, nosotros como cátedra y toda la universidad para todas las materias tiene planes de contingencia. No es que los vamos a dejar solos. En este momento, Claro, fíjense que estamos sumando cada vez más recursos. Las clases de física que antes no se dan porque aparato cardiovascular o cualquier tema por ahí requiere, ¿sí?, este contacto. Pero bueno, no sé, lo que no quiero es que lo pasar. Vayan, hoy tienen que saber algo de aparato cardiovascular. Pónganse metas medibles para hoy, para esta semana, bueno, a ver, de todo lo que dieron las profesoras. Repaso, veo el PowerPoint y voy avanzando. No piensen en el parcial, no tengan ese fantasma de la nota. Día a día aprendan. Después nos vamos a juntar, vamos a ver cómo sigue esto y vamos a estar con ustedes. Pero el esfuerzo es ahora. Ustedes tienen que ponerse a leer ahora. Igual que los trabajos prácticos, los tienen que hacer. No es para que nos presenten a la profesora Lidia ni a mí, porque no nos sirve a nosotros. A mí me sirve que ustedes al menos lo hayan hecho y que vayan comparando con la clase teórica cuando le damos nosotros. ¿Mm? Así que bueno, Lidia, nosotros cerramos esta comisión y le bueno, damos bienvenida a la segunda. sí. ¿Mm? Bueno, ¿Le damos chicos, unos nos minutitos vemos o la semana que viene. Cualquier cosa les estaremos comunicando por el WhatsApp.